Hermanos, seguimos con nuestra epístola universales y hablamos entonces de Primera de Juan, partiendo con un pedazo del texto que está ahí en el tema, que es la respuesta a la 18, que dice: el Evangelio de Juan expone los hechos y palabras que prueban que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La primera epístola de Juan expone los hechos y las palabras que son obligatorias para aquellos que creen esta verdad. El Evangelio trata de los fundamentos de la fe cristiana, la epístola de los fundamentos de la vida cristiana. El Evangelio fue escrito para dar fundamento de la fe, la epístola para dar el fundamento de seguridad. El Evangelio nos conduce a través del umbral del Padre. La epístola nos hace sentir dentro de la casa del Padre. La epístola es una carta afectuosa de un padre espiritual a sus hijos de la fe, en el cual les exhorta a cultivar esa piedad práctica que trae perfecta comunión con Dios y a evitar este tipo de religión donde las acciones no van en conformidad con la profesión. En ese texto hace una comparación entre el Evangelio de Juan y entre la primera epístola de Juan. El tema de esa epístola entonces se trata la base de la seguridad cristiana y de comunión con el Padre. Si nosotros tuviéramos que resumir, ¿no es cierto? El tema sería la base de la seguridad cristiana y de comunión con el Padre. ¿Ya? Esa es de lo que se refiere Primera de Juan. Ahí empieza entonces diciendo el por qué fue escrita y tiene 4 propósitos por lo cual fue escrita esta carta. Primero, que los hijos de Dios tengan comunión con el Padre e Hijo y también unos con otros, aparte de la comunión con el Padre y con el Hijo, que tengamos comunión unos con otros, que los hijos de Dios tengan plenitud de gozo, que los hijos de Dios no pequen y que los hijos de Dios reconozcan la base de su seguridad y vida eterna. Fue escrita aproximadamente en el 90 DC. Y según la tradición fidedigna, ¿no es cierto?, desde Éfeso, donde Juan vivió. Muy bien, partimos entonces hablando de que la vida de Juan se divide en 2 periodos, ¿ya? Primero, se concluye con su salida de Jerusalén, algo después de la ascensión de Cristo. Y segundo, abarca desde este momento hasta la muerte. Ya la vida de él se divide en 2 periodos. Primero, la salida de Jerusalén, después algo después de la ascensión de Cristo y después la segunda parte desde esa salida hasta la muerte. Juan era mucho más joven que Jesús. Juan era hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago y también de familia acomodada. Su padre ayudó al sostenimiento de Cristo. Ya Juan conocía al sumo sacerdote, quien era escogido de la clase rica. Ya es ¿por qué uno sabe que es de familia acomodada? Por esos datos que se hablan. Juan conocía al sumo sacerdote, quien era escogido de la clase rica. Eso está en Juan 18:15. Ellos tenían servidores. En Juan 1:44 presenta eso. A Juan se le conoce como el apóstol del amor, pero fue también, pese a que se conoce como el apóstol del amor, fue un hombre severo, quien incluso en sus últimos años no toleraba la herejía. Estos 2 aspectos de su carácter, que eran severidad y amor, se muestran destacadamente en esta primera carta. Aún conocido como el apóstol del amor, él tenía un carácter de mucha severidad y amor. Partimos entonces en unos datos sobre Juan. Partimos entonces a la introducción. Y la introducción parte diciendo, punto 1, la sustancia del Evangelio. Y la sustancia del Evangelio entonces es la deidad, la encarnación de Cristo, ¿ya? A diferencia de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, esta no contiene saludo alguno al comienzo, ni bendición tampoco al concluir. Ya esa carta es muy distinta. Los 4 versículos introductorios corresponden a los 18 versículos iniciales del Evangelio de Juan. Y también son muy similares a los 3 versículos del comienzo de Apocalipsis. Si usted puede hacer si usted quiere ahí analizar, puede ir a los 18 versículos iniciales del Evangelio de Juan y a los 3 versículos de comienzo de Apocalipsis y se va a dar cuenta de la similitud.
habla entonces de que Cristo no vino a existir, sino que era, Él ya existía, Él es. Por lo tanto, la parte sustancial del Evangelio es la deidad encarnada por nosotros. Ya, la parte sustancial del Evangelio es que la deidad se encarnó por nosotros. Muy bien, partimos al punto 2 que habla la garantía del Evangelio. Y aquí, porque estamos hablando de filiación, estamos hablando de la introducción, pasamos a la garantía del Evangelio, y el apóstol mismo había tenido un cierto contacto con el Verbo encarnado, y en base a esa experiencia proclamada en el Evangelio, lo que la letra A nos habla, porque la letra habla de la experiencia del apóstol, y nos habla entonces la experiencia de él, es que él había tenido contacto con el Verbo encarnado, ¿ya? Y en base a esa experiencia que él tenía, él podía proclamar él garantizaba ese evangelio recibido. La letra B nos habla del testimonio apostólico sobre la garantía del evangelio, y el testimonio apostólico era de que Cristo era uno con el Padre, ¿ya? Había entonces dos garantías dadas. Una, que el apóstol Juan había tenido contacto con Jesús, con el Verbo encarnado mismo, ¿ya? Y su vida entonces, y esa experiencia que él adquirió, él proclamaba el Evangelio. Y lo otro era un testimonio apostólico y de los apóstoles, que Cristo sí era uno con Dios. El punto 3 habla, dentro de la introducción, habla del propósito de predicar el Evangelio. Eso está en el versículo 3. Primero, habla para que los creyentes puedan tener comunión. Entonces, el propósito para la comunión. Y más que la comunión de unos con otros, sino que comunión con Dios. La letra B, para que los creyentes puedan participar de los privilegios. Esos privilegios son bendiciones. Así como los apóstoles habían recibido por su comunión con el Padre, también había el deseo de que ellos también disfrutaran de esa bendición. Y el otro punto, dentro del propósito entonces de predicar el Evangelio, 2, que los cristianos tuvieran comunión con el Padre, y para que pudieran disfrutar de los privilegios que los mismos apóstoles ya habían disfrutado, ya que es a través de la salvación. Punto 4 habla del resultado del Evangelio dentro de la introducción. ¿Y cuál es ese resultado del Evangelio? Plenitud de gozo, ¿ya? Pero para tener gozo es necesario comunión, ya que la comunión es la base del gozo. Para que pueda haber comunión, para que pueda haber gozo, debe haber una comunión perfecta con Dios, porque la comunión es la base del gozo, y lo que Dios, el resultado de ese evangelio es una plenitud de gozo, no un gozo cualquiera, sino que una plenitud de gozo. Muy bien, eso entonces son los puntos de la introducción, en que trata la sustancia del evangelio, que es el Cristo mismo, Dios mismo encarnado, esa garantía, la garantía del evangelio, en que ese evangelio predicado no es falso, sino que el apóstol mismo tuvo contacto con el Verbo encarnado, y que él puede dar testimonio que Cristo era uno con el Padre. Hablamos del propósito de predicar el evangelio, y el propósito es tener comunión con Dios, y el propósito también es poder participar de los privilegios, de las bendiciones que ese evangelio otorga. Y por último, el resultado de ese evangelio, y es la plenitud de gozo. Y esa plenitud de gozo solo se da mediante tener una comunión con el Padre. Pasamos entonces al punto 2, que habla de la comunión con Dios. Capítulo 1, versículo 5 al capítulo 2, 28. En este pasaje vemos que andar en conformidad a una norma, habla de andar en conformidad con una norma, ¿ya? Esto contradice a la doctrina gnóstica, que la conducta moral es indiferente para el iluminado. ¿Cómo es eso? En que aquel que es iluminado por Dios, su conducta moral no pesa, puede andar de cualquier forma,
¿ya? Porque al final Él es iluminado. Ese tipo de pensamiento lo vemos dentro de muchas sectas, en que aquel que es el iluminado dentro de la secta, él puede tener una vida moral de cualquier forma y al final la gente lo idolatra porque Él es iluminado, ¿ya? Pero la comunión con Dios requiere andar en conformidad a una norma. Y aquí el apóstol expone, ¿no es cierto?, algunas pruebas de esa comunión. Son 6 pruebas de que tenemos comunión con Dios. Primero es andar en la luz. Dios es luz y nosotros andamos en ella. La comunión exige que dejemos que la luz revele el bien y el mal y luego respondamos constantemente a esa luz. El cristiano solo llegará a ser luz cuando su cuerpo sea transformado, pero debe andar en este mundo en respuesta a esa luz. Obviamente nosotros no andamos en perfección. Cuando ya tengamos un cuerpo, ¿no es cierto?, transformado, andaremos en perfección, pero nosotros andamos en base y respuesta a esa luz de Cristo. Y esa comunión que nosotros tenemos con Dios nos lleva entonces a la purificación de nuestras vidas. Por lo tanto, es necesario que nosotros andemos en la luz para así poder contrarrestar las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas y poder marcar la diferencia, ¿no es cierto?, en este mundo, que es lo que el apóstol ahí exponía a los hermanos. También hablamos de reconocer y confesar el pecado. Y las consecuencias es muy compleja porque reclamar una perfección, podemos reclamar una perfección, pero debiera ser sin pecado. Las consecuencias de no confrontar nuestros pecados son, y ellas son 2. Primero, nos desviamos, ya nos descarriamos, haciéndonos a nosotros mismos lo que Satanás nos quiere hacer. O sea, nosotros mismos hacemos hacia nosotros lo que Satanás quisiera hacer con nosotros. Y 2, cerramos la puerta a la luz y vivimos una atmósfera de oscuridad voluntaria. No es algo impuesto a nosotros, sino que nosotros, por no confesar nuestros pecados, vivimos en una oscuridad voluntaria. Reconocer nuestros pecados no es un consentimiento externo, porque incluye el rechazar, porque esta es la actitud de Dios para con nosotros respecto al pecado. Incluye, para poder reconocer nuestros pecados, es necesario el rechazar. No es que otra persona va a hacer eso. Entonces el apóstol aquí le está expresando a la gente que debe haber un reconocimiento y una confesión de ello. El Señor, Dios, nos perdona y limpia, ¿no es cierto? Y eso es el perdón. El perdón es la absolución del castigo del pecado y purificación es la absolución de la contaminación del pecado. Él no nos pide a nosotros, Dios no nos está pidiendo a nosotros que no intentemos pecar, sino que dentro de los textos que usted lee, usted se va a dar cuenta, ya dentro del capítulo 1, versículo 8 al capítulo 2, versículo 1, usted va a ver que el Señor nos está pidiendo, el apóstol Juan nos está expresando que Dios está pidiendo que intentemos, que la iglesia intente no pecar, sino que no se peque en absoluto, ya que Él nos perdona y limpia, pero ese perdón y limpieza, que es la purificación, es necesario que haya un reconocimiento y una confesión de ello. ¿Para qué? Para que haya perdón y limpieza. Cuando hablamos de perdón, hablamos de absolución del castigo del pecado, y cuando hablamos de purificación, hablamos de una limpieza total de la contaminación que produce el pecado en nuestras vidas. Y el número 3, no por último, habla de obedecer los mandatos imitando a Cristo. Capítulo 2, del versículo 2 al 6. En oposición al gnosticismo, que buscaba los logros, ¿no es cierto?, intelectuales, el cristianismo exige una conducta moral. Mire bien,
en razón, ¿no es cierto?, a la oposición. El gnosticismo lo que buscaba es que la gente tuviera logros intelectuales. El cristianismo no está pidiendo, no es su mayor exigencia. La mayor exigencia del cristianismo es una excelente conducta moral. Es necesario tener conocimiento, obviamente, va aprendiendo, pero es necesario tener una buena conducta moral. Es decir, que uno está con Cristo, y eso ata a nosotros imitar a Cristo, ¿ya? Y la imitación a Cristo, o sea, imitar sus pasos, imitar sus enseñanzas, imitar su conducta, conlleva a nosotros a cumplir sus mandamientos. Entonces aquí es donde el apóstol está hablando en que se debe obedecer los mandatos imitando a Cristo. Si estamos en Cristo, por lo tanto, eso nos lleva a imitar su conducta. También hablamos del cuarto punto, habla de amar a los hermanos. Versículo 7 al 11 del capítulo 2 nos dice que la vida de Cristo fue de amor abnegado, ¿ya? Juan aquí está escribe un antiguo, ¿no es cierto?, y un nuevo mandamiento. Y encierra las dos cosas. Antiguo porque lo oyeron, ¿no es cierto?, al principio cuando hicieron su profesión de fe, y nuevo porque es vivo y exuberante para los que tienen comunión con Cristo. Entonces, la vida de Cristo fue de amor abnegado. Por ello, la prueba de que uno lo imita se manifiesta en el amor. Amar, cuando hablamos de amar es buscar el mayor bien posible para la persona amada. Y como bien mayor es la voluntad de Dios. Amar al final es hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros amamos, nosotros buscamos el mayor bien posible para esa persona. Y cuando nosotros hacemos eso, lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Cuando hablamos de andar como Él anduvo y amar a los hermanos, en esencia son la misma cosa. Andar como Cristo anduvo y amar a los hermanos es la misma cosa. Amar no es una simple profesión, porque amar implica una conducta de eso, ¿ya? No podemos decir que andamos como Cristo anduvo, pero no amando a los hermanos, no. Amar no es profesar que yo amo, amar implica una conducta, y a eso es lo que Juan expone y pide a los hermanos, que se amen unos a otros, no por una simple profesión, no profesando que yo amo, sino que mi conducta demuestre que yo amo. ¿Ya? Y dentro del amor nosotros vemos que está el respeto, y siempre hemos hablado en todas las otras epístolas, y está el respeto, está la tolerancia, está el poder entender al otro, el ponerse en la posición del otro, y muchas cosas. Es renunciar a nuestros propios deseos de que las cosas hasta sean perfectas, porque nosotros tenemos esa voluntad, pero tenemos que entender que la otra persona, quizás nuestro hermano en la fe, no va a tener, no tiene la misma capacidad, o no busca y no tiene cómo ser, no puede ser como yo. Somos individuos únicos, pero en el amor hacemos con que yo pueda convivir con aquellas cosas que me molestan, que me incomodan, y eso es lo misterioso del amor de Dios, ¿no es cierto? Que Él en su santidad, en todo su proceso de santidad, conviva con nosotros que somos tan imperfectos. El punto 5 nos habla de la separación del mundo. Juan les recuerda sus privilegios como cristianos. Sus pecados habían sido perdonados y conocían al que es la verdad, y habían vencido espiritualmente. En estos versículos, lo que Juan hace es exhortarlos a andar en forma digna de su llamamiento. ¿Qué quiere decir eso? Es no amar al mundo ni a sus cosas, ya que el amor a Dios es incompatible con el amor al mundo, ¿ya? Ese amar al mundo no se trata de tener una oposición extremista en que yo me convertí a Cristo, entonces ahora yo no tengo amigos afuera. No, porque si no, muchas personas no podrían ni estar junto con sus hijos que no se han convertido. No se trata de eso. Se trata que la prioridad de mi vida sea Dios.
que quien es el Dios de mi vida es Dios y no las cosas del mundo, no la contaminación del mundo. O sea, yo no puedo decir servir a Dios y estar contaminándome con el mundo. A eso es lo que quiere llegar el apóstol Juan. Entonces, andar en forma digna de su llamamiento. O sea, fuimos llamados por Cristo, entonces ahora yo debo amar a Dios sobre todas las cosas y dejar de lado, aborrecer las cosas que el mundo, y en ese mundo hablamos de todo el pecado y la abominación que hay, porque eso es incompatible con el amor de Dios. Este es un mandato a todos, no una clase en particular. El mandamiento no es no améis demasiado al mundo, ¿no es cierto? No dice el texto no améis demasiado al mundo, sino que no lo améis, y ese no lo améis nada. ¿Ya? No hay que amar nada en relación al mundo. ¿Para qué? Para poder mantener comunión con Dios es necesario separarse del mundo. Por eso el proceso de santificación, la santificación que ya hemos hablado, es un proceso de apartarse del pecado, pero apartarse, consagrarse para Dios. ¿Ya? Y aquí cuando hablamos del mundo, hablamos del pecado, el pecado que hay en el mundo. Ya, a eso se está diciendo, que Juan le está exponiendo a los hermanos de la época y diciendo a ellos, y esto es vigente hasta el día de hoy, que sepárense del mundo, no amen las cosas del mundo, porque el que ama imita eso. Entonces, no amen las cosas del mundo, no imiten esas cosas, no sigan esas cosas, porque ustedes ya tienen una comunión con Dios. Y por último habla de la doctrina pura. Juan aquí hace alusión al gnosticismo y a los falsos maestros que estaban tratando de desviarlos a los hermanos con argumentos sutiles, haciéndolos a ellos creer, ¿no es cierto?, que no conocían la fe cristiana y que no conocían la cual profesaban. Eso era la idea de ellos. Del gnosticismo, ¿no es cierto?, y de los falsos maestros. Lo que estaban tratando de hacer con que la gente entendiera y que los cristianos vieran que al final ellos no entendían y no conocían la fe cristiana, o no estaban conociendo esa doctrina cual ellos profesaban. Juan les recuerda a los hermanos que no necesitaban que nada les condujera a una verdad más profunda, pues ya la tenían, y tampoco un nuevo maestro necesitaba que les enseñara, porque ya contaban con el Espíritu Santo. Mire qué hermoso eso, que Juan aquí no se pone él en el lugar en decir yo ya les he enseñado todo esto, no, sino que Juan les dice, ustedes ya cuentan con un maestro que él es el Espíritu Santo, entonces no necesitan que corrientes de afuera, incluso personas desde adentro que no están siguiendo esa doctrina, les venga a implantar un nuevo conocimiento, porque eso era lo que los falsos maestros y el gnosticismo trataba de hacer, tratando de desviarlos para sacarlos de eso, y poco menos, ¿no es cierto?, el gnosticismo llevarlo dentro de sus sectas, y los falsos maestros formar una nueva iglesia. Pues ese era el deseo, ¿ya? Poder separar, dividir. Entonces Juan les recuerda a los hermanos que ellos ya conocían la verdad, y no había otra verdad más que esa. Por lo tanto, ellos tenían la verdad que la conocían, y conocían al Maestro, que era el Espíritu Santo. Les deja ver la intención perversa y mentirosa de los corazones apóstatas, ya que la apostasía es posible para quienes nunca han hecho de verdad de Cristo su propio Salvador. Ya, la apostasía solo existe en el corazón de aquellos que nunca han hecho de verdad Cristo su propio Salvador. Entonces la orden que Juan les da a ellos es permanecer. ¿Permanecer dónde? En una doctrina pura. Esa es la orden de Juan. Juan no le invita a ellos a otra cosa, sino que a permanecer, y permanecer en una doctrina pura. Amén. Ahí entonces, después de esos 6 puntos sobre la comunión con Dios, que es andar en la luz, reconocimiento y confesión de pecado, obediencia, imitación, ¿no es cierto?, obedecer los mandamientos y imitar a Cristo, amar los hermanos, separación del mundo y doctrina pura, que son los 6 puntos que vemos en la comunión con Dios. Pasamos a la filiación divina, el punto 3. Y que nos presenta 3 pruebas de filiación divina, ¿ya? 3 pruebas. Hay 3 pruebas. La respuesta 23 es esa, y muchas veces la gente se equivoca porque
pone la respuesta: andar rectamente, su filiación divina, el pecado es desorden y por causa del carácter de Cristo. No, ponen el punto 1, A, B y C. No, no se trata de eso. Las respuestas son 3, 1, 2 y 3, ¿ya? 3 pruebas de filiación divina. Lo primero es andar rectamente, ¿ya? Andar rectamente. El cristiano debe mostrar absoluta oposición al pecado. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano debe demostrar absoluta oposición al pecado? La letra A nos dice filiación divina y esperanza de llegar a ser como Jesús. Debemos demostrar una profunda oposición al pecado por eso, por nuestra filiación divina. Ya somos hijos de Dios. La condición cristiana ahora y en la eternidad se centra en el hecho de ser hijos de Dios. Nuestra filiación divina demanda pureza y llegar a ser completamente puro como fue Cristo. Por lo tanto, es necesario que tengamos una oposición al pecado y a lo que Juan le está pidiendo a los hermanos que tengan una oposición, ¿no es cierto? Ese antagonismo, una incompatibilidad, que nosotros somos incompatibles ahora debido a nuestra filiación divina con el pecado, ¿ya? La letra B del mismo punto de andar rectamente nos habla de que el pecado es desorden y rebelión contra Dios. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que hacer oposición al pecado? Porque el pecado es desorden, rebelión contra Dios. El pecado es literalmente estar sin ley. Y estar sin ley es pecado, ¿ya? Pecado, al final lo que significa es no estar bajo la ley, en no cumplir ley, en no cumplir normas, en no cumplir una conducta. Entonces, el pecado es literalmente estar sin ley. Y estar sin ley es pecado. El punto C nos habla que por el carácter de Cristo y su obra expiatoria. La persona que permanece en Cristo no puede pecar habitualmente. El pecado puede formar parte de su vida, pero es la excepción y no la regla. Nosotros pecamos porque todavía no hemos sido, ¿no es cierto?, transformados. Ese cuerpo no ha sido transformado, por lo tanto pecamos, pero ese pecado es una excepción y no la regla. El pecado no puede ser habitual en nuestra vida. Si el pecado es el principio que gobierna la vida, la persona entonces lo que está demostrando es que no está redimida. Una persona que sigue pecando deliberadamente y ese pecado se formó un hábito en su vida, esa persona no ha sido redimida, porque ese pecado hay que confesarlo y hay que renunciarlo. De eso hablamos en la clase pasada. Por eso, para la persona salva, el pecar no es un hábito. Cuando el cristiano peca, lo confiesa y persevera en su purificación, ¿no es cierto? Cuando nosotros pecamos, confesamos nuestro pecado y pedimos al Señor que nos ayude a ser purificados. El pecador constante no ha conocido a Dios, por tanto, es una persona no regenerada, ¿ya? Por tanto, es una persona no regenerada. Y también la letra D nos habla en el andar rectamente por el origen diabólico del pecado. El por qué nosotros hacemos oposición al pecado, somos antagonistas de eso, por el origen diabólico del pecado. Satanás es la fuente de los deseos pecaminosos. El que continuamente comete pecado lo hace un hábito en su vida y no un simple acto. Las acciones habituales son el índice de la condición moral y en este caso la fuente, ¿ya? Satanás es la fuente del pecado. Entonces, si nuestra acción es habitual, el pecado, estamos hablando que esta es la fuente de nuestra vida, que de ahí está emanando, está dentro de nosotros ese pecado habitual. Y eso es el índice está demostrando el índice de nuestra condición moral. La letra E nos habla de la cualidad divina de la vida cristiana. El que es engendrado de Dios no practica el pecado. El que demuestra ser nacido de Dios no puede pecar. El principio de vida divina dado al nacido de Dios hace imposible que el cristiano viva habitualmente en pecado.
Desde que nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo y el Espíritu Santo vive en nosotros, se hace imposible que nosotros vivamos habitualmente en el pecado, ¿ya? Es aquí donde nosotros podemos analizar que muchas veces hay personas que han estado dentro de una iglesia participando del área social, ¿no es cierto? Y de esa comunión de hermandad de iglesia, pero esa persona todavía no ha sido regenerada, porque su pecado todavía es habitual y necesita ser regenerado para eso. Y por último, la letra F nos habla de la prueba final de que si somos hijos de Dios o del diablo depende de nuestras acciones. Eso es súper fuerte, ¿no? Si somos hijos de Dios o del diablo depende de nuestras acciones. Esta está en el versículo 10, donde todo el género humano, al parecer, pertenece a una familia o a otra. Y hasta que uno reciba a Cristo es hijo del diablo. Eso mismo lo habla Efesios 2:3. Por lo tanto, nuestras acciones determinan a qué filiación pertenecemos. Eso es fuerte, pero es real. Nuestras acciones determinan de qué filiación somos, de quién somos hijos, ¿ya? No sé si usted se ha dado cuenta, muchas veces la gente dice, este hijo es igualito a su padre. Sí, o cuando hablan de nuestros hijos, ¿no es cierto? Dicen, salió igual a su madre o salió igual a su padre. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, la acción de ese hijo demuestran de dónde viene, un rasgo muy similar a sus padres. Lo mismo pasa con nosotros. Nuestros rasgos demuestran de quién somos hijos. Por lo tanto, en este punto de andar con Cristo, donde el apóstol, ¿no es cierto?, nos habla de las pruebas de la filiación divina, y la primera prueba es andar rectamente. El cristiano tiene que mostrar un absoluto antagonismo al pecado. ¿Por qué? Porque tenemos una filiación con Dios y debemos llegar a ser como Jesús, porque el pecado es rebelión contra Dios, estar sin ley. Por el carácter de Cristo y su obra expiatoria, ¿no es cierto?, por nosotros. También por el origen diabólico del pecado, por la cualidad divina de la vida cristiana, y por último, la prueba final de a qué familia pertenecemos. Muy bien. El punto 2 sobre la filiación divina es amor hacia los hermanos. El primero habla de nosotros, nuestra conducta, andar rectamente. El segundo es el amor hacia nuestros hermanos, de capítulo 3, versículo 11 al 18. Y la letra A nos habla que es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que nos amemos unos a otros. ¿Ya? Ese es el mandamiento. Hay una amonestación a no amar como Caín. Es una advertencia que el corazón sin Cristo puede pasar del amor al odio, ya, a no amar como Caín. Hay una amonestación ahí que habla Juan, a no amar como Caín, en que en nuestro corazón puede pasar del amor al odio. Entonces, que nos amemos con un amor puro. C, a la consolidación. Juan refuerza el mandato de amar, pero teniendo en cuenta de lo engañoso que puede ser el corazón, que el nacer de nuevo implica amar a nuestros hermanos. Si hay una exigencia dentro del nacer de nuevo, implica amar a nuestros hermanos. También Juana habla de el modelo de cómo debemos amar, cómo debe ser ese amor a nuestros hermanos. Habla del modelo. Cristo es el modelo de amor a seguir, ¿no es cierto? Un amor sacrificial y un amor abnegado. Y por último, él hace una ilustración práctica del amor hacia nuestros hermanos y habla de hechos más que palabras. De eso habla, ya que los hechos son más fuertes que las palabras. Podemos someternos a una prueba más a nuestro alcance. El problema no es el de morir por otro, ya no se trata de eso, porque claro, podríamos decir el amor sacrificial de Cristo, entonces esa es la ilustración práctica, debemos morir por otro. No, una prueba más a nuestro alcance vamos a hacer. Sino es no el morir por alguien, sino el de hacer partícipe a otro de los recursos necesarios para la vida. En eso demostramos amor. En el tiempo que estamos viviendo hoy, de toda esa pandemia,
Aquí nosotros vemos el amor sacrificial de Cristo, que no se trata que yo dé mi vida por la otra persona, porque no es ese tipo de amor que el Señor está pidiendo. Lo que está pidiendo es que yo pueda ser partícipe de los recursos necesarios para que el otro pueda vivir bien, tan bien como yo pudiera vivir. No a muchos se les pide que den la vida por otros, pero todos pueden seguir las instrucciones de este versículo 17 al 18. Todos podemos seguir las instrucciones, que hagamos partícipe a otro de todo aquello que nosotros sabemos que es lo mejor para su vida. ¿Por qué? Porque los hechos hablan más fuerte que las palabras. Entonces, en el amor hacia los hermanos, Juan recuerda el mandamiento. Juan nos hace una amonestación. Juan consolida el tema, ¿no es cierto? Que el corazón es engañoso y hay que tener cuidado con eso. Juan nos presenta el modelo, un modelo a cual seguir de amor, y nos da una ilustración práctica, que ese modelo no es que nosotros muramos por otros, que entreguemos nuestra vida por otros, sino que nosotros hagamos partícipe a los demás de las cosas que a ellos les faltan y poder ayudar, ¿no es cierto? Y por último, el 3, sobre la filiación, el último punto habla de seguridad. Seguridad. Y empieza hablando sobre la base de la seguridad. En que la base de nuestra seguridad, nuestras acciones, amor en práctica, que no pueden ser solo sentimientos. Ya, la base. Si amamos a los demás, demostramos así nuestra filiación divina, la práctica del amor inspirado por Dios hacia los hermanos y no solamente nuestros sentimientos. Cuando nosotros estamos haciendo eso, demostramos que estamos filiados con Cristo. Y los resultados de esa seguridad de nuestra filiación: confianza, obediencia, permanencia. Unidos a Dios nos presentamos confiadamente, sabiendo que Él nos responde, pues vivimos una vida de obediencia a sus mandatos, obedeciendo a Dios, permanecemos en Él. ¿Ya? Entonces, Juan presenta primero la seguridad de nuestra filiación con Cristo son nuestras acciones, ¿no es cierto? Que la hacemos práctica, no solo sentimiento, no es teoría, sino que práctica. Y también presenta resultados de eso. Y nos demuestra ahí en los versículos 20 al 24 cuáles son los resultados de esa seguridad que tenemos, que somos hijos de Dios. Muy bien. Entonces terminamos con la filiación divina, que se presenta a 2 puntos: andar rectamente, amar, amor hacia los hermanos, y la seguridad. Y pasamos al 4 punto central de la lección, que habla del espíritu de verdad y el espíritu de error. Y Juan presenta ahí en el capítulo 4 del 1 al 6 cómo podemos distinguir entonces estos espíritus, ya el de verdad y del error. Y parte haciendo una apelación. Dice de que no importa de cuán elocuente, ¿no es cierto?, cuántos dones presente el maestro, el profeta, sino que hay que ponerlos a prueba. Para aprobar si eran verdaderos o falsos. Ya era necesario ponerlos a prueba para ver si la enseñanza que ellos estaban dando era verdadera o falsa. Eso era lo que estaba dando a conocer a los hermanos, porque los falsos maestros estaban creciendo dentro de la iglesia. ¿Cuál era esa prueba? ¿Ya? ¿Cuál era esa prueba? Reconocer abiertamente la persona, reconocer abiertamente la persona del Salvador. O sea, es reconocer que la persona confesara abiertamente la persona del Salvador encarnado. Reconocer la forma de su venida en carne y permanencia de la encarnación. O sea, que Cristo, Dios mismo, ¿no es cierto?, vino, se encarnó, permaneció en carne, porque Él vivió en carne como Jesús, y también que Él murió
por los pecados de la humanidad. Si no hubiese asumido un cuerpo humano, nunca hubiese podido morir y ser el Salvador, porque la teoría que había mística del gnosticismo también en la época es que Jesús había venido, ¿no es cierto?, que él había estado, pero él descendió, él no nació a través de un niño, sino que él descendió en el día del bautismo y poco antes de morir él se fue. Entonces no se trata de eso, sino que Cristo mismo hubiese encarnado. Entonces, ¿cuál era la prueba que había que hacer a esos falsos profetas, falsos maestros que enseñaban falsas enseñanzas? Era que ellos hicieran un reconocimiento, una confesión, un reconocimiento que Cristo mismo la persona del Salvador encarnado, y que había venido y había permanecido en carne. 3. El conflicto. Ya el versículo 4 ahí nos presenta que en Cristo ya habían conocido y vencido a los falsos maestros, y no debían olvidar que quien estaba con ellos, haciendo alusión de quién estaba con ellos, y eso hace alusión al Espíritu Santo. Era mayor el Espíritu Santo que estaba con ellos a que estas pruebas que ellos estaban enfrentando en cuanto a los falsos maestros. Entonces ellos le estaban hablando a ellos que el apóstol Juan le estaba diciendo a los hermanos que en Cristo ya habían conocido y vencido a los falsos maestros, debido también a que quien era mayor estaba con ellos, que era el Espíritu Santo. El punto 4 habla del contraste. Nos presenta un contraste en los versículos 5 y 6. Los falsos maestros hablan del mundo. El mundo es la fuente de lo que dicen y no el tema de lo que hablan. Miren qué importante eso, que los falsos maestros hablan del mundo, pero el mundo en sí es la fuente de donde originaban todas esas cosas, y no el tema de lo que hablan. Los apóstoles hablan de la verdad porque el pueblo de Dios los oye, en tanto que los falsos profetas hablan el error porque el mundo los oye. El que crece en el conocimiento de Dios sigue oyéndonos. Miren qué importante eso. El apóstol Juan hace una comparación entonces sobre los falsos maestros y los apóstoles, diciendo que los falsos maestros hablaban del mundo, el mundo los escuchaba, el mundo los oía, y el mundo no era el tema de lo que ellos hablaban, sino que al final era la fuente de lo que ellos hablaban. Pero los apóstoles en sí hablaban verdad porque el pueblo de Dios los escuchaba. Incluso aquellos que iban creciendo en el conocimiento de Dios seguían escuchando, oyendo y practicando las enseñanzas que enseñaban los apóstoles, ¿ya? Entonces ese era el contraste entre los dos. Aquí entonces el apóstol presenta cómo distinguir el espíritu de verdad y del error para que los hermanos pudieran distinguir a esos falsos maestros, y presenta a través de la apelación, la prueba, el conflicto, el contraste. Partimos al último punto hablando de Dios es amor, el punto 5, en que presenta primero el llamamiento del amor. El origen del amor es Dios, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el origen del amor es Dios. El que ama ha sido engendrado en Dios y sigue siendo hijo de Dios. Por lo tanto, el llamado es amémonos unos a otros. El punto 2 nos habla de la razón para el amor. La razón es Dios es amor. El amor es Dios. El amor no es una cualidad que Dios posee, sino que el amor es lo que Dios es por su misma naturaleza. ¿Ya? Entonces, la razón para el amor es porque Dios es amor. El amor es Dios. 3, la prueba del amor divino. La manifestación de ese amor fue en dar a su Hijo para que nosotros pudiéramos vivir. Este amor, el de Dios, no tiene relación con nada de lo que puedan hacer los seres humanos, sino que se expresa en el don de Cristo, ¿no es cierto?, en propiciación por nuestros pecados, ¿ya? Entonces, la prueba del amor divino no tiene relación con lo que nosotros podamos hacer, sino que es en que Dios dio a su Hijo. 4, la reclamación de ese amor está en el versículo 11, en que si Dios nos amó, ya nosotros debemos, o sea, tenemos una obligación moral, ese debemos, el amarnos unos a otros.
¿Y por qué eso? ¿Por qué es tan marcado eso? ¿Por qué el apóstol habla tanto del amor? Porque al final los falsos maestros no se preocupaban de enseñar obligaciones morales. Los falsos maestros, su enseñanza no se trataba de eso. Entonces aquí es donde se marca esa gran diferencia. Ya, como Dios nos amó, tenemos la obligación, el deber moral de amarnos unos a otros. Quinto punto habla del resultado del amor de nuestra parte. La única forma de poder ver al que es el amor es en el amor de nuestros, el amor mutuo, perdón. La única forma de poder ver al que es el amor es en el amor mutuo de sus hijos, que se manifiesta, ¿no es cierto?, en el parecido familiar. Y eso nos hace conocer que Él permanece en nosotros. Cuando nosotros nos amamos unos a otros, es la forma entonces en que nosotros demostramos que aquel que es amor habita también en nosotros. El creyente que ha perfeccionado el amor de Dios en su vida terrenal sabrá acercarse al tribunal de Dios sin vergüenza alguna. El amor echa fuera el temor, ¿cierto? El amor busca el mayor bien posible del otro. Por lo tanto, la prueba, el resultado del amor de nuestra parte es esa manifestación de esa presencia de Dios en nosotros, y esa presencia de Dios en nosotros es la manifestación de amor. El punto 6 y último hablando sobre el amor, Dios es amor, el punto 6 habla de la evidencia de nuestro amor. Y eso demuestra la realidad de nuestra profesión. Nuestro amor por los hermanos, que es algo visible, ¿ya? Demuestra nuestro amor por Dios, que es invisible. Entonces, la realidad de la evidencia de nuestro amor por Dios es demostrando amor por nuestros hermanos. El último punto, me parece, no, todavía no. El penúltimo punto de San Juan, de Primera de San Juan, la primera epístola, es de Primera de Juan, sí. El penúltimo punto habla de la fe, capítulo 5, de versículo 4 al 12, y empieza a hablar de la victoria de la fe. Primero, que la fe en Cristo es demostrada en la conducta que tenemos. Como engendrados, ¿no es cierto?, amamos a los hermanos. Como creyentes vivimos triunfando. Y nuestra fe entonces es nuestra lanza y escudo. Ya de eso se tratan esos versículos. La victoria de la fe. Nosotros engendrados, ¿es cierto?, en la familia de Cristo, amamos a nuestros hermanos. Como creyentes nosotros vivimos triunfando y nuestra fe es nuestra lanza y escudo. Hablamos de nuestra victoria de la fe. Y esta es la victoria, ¿no es cierto?, que venció al mundo. Muy bien. También hablamos sobre el triple testimonio terrenal de nuestra fe. Ya de los versículos 6 al 8, habla de que la fe en Cristo es demostrada en los testimonios que exhibimos. ¿Cuáles son estos testimonios? Esa es la pregunta 25, de que habla el agua, la sangre y el espíritu. El agua testifica el principio del ministerio, ¿no es cierto? El agua testifica el principio del ministerio. La sangre, la muerte para que nosotros pudiéramos vencer, para que hubiera redención. Ya la sangre, la muerte para redención. La sangre representa eso. Y el espíritu, el que sigue dando testimonio de toda verdad. El agua y la sangre marcan los dos límites del ministerio de Cristo, el inicio y el fin terrenal. Muy bien, aquí lo que hay en ese texto y la pregunta, cuando el apóstol dice no por agua solamente, sino por agua y sangre, ¿ya? Pasa en esa historia, lo que está sucediendo es que Cerinto, que era el principal oponente de Juan en la época, él al final tenía una enseñanza de lo cual estaba transmitiendo a la gente de que Cristo, el Cristo celestial, ¿no es cierto?, descendió sobre Jesús en el bautismo.
y que antes de su muerte Él sale de su cuerpo, o sea, que Dios sale del cuerpo de Jesús, el Cristo celestial, y al final quien muere ahí es un hombre, Jesús, el Jesús, hijo de María y de José, hijo del carpintero. Por lo tanto, haciendo eso, esa sangre, esa muerte no tendría ninguna validez para nuestros pecados, ya no sería una muerte del Calvario. Entonces eso no serviría porque aquel que hubiese muerto en la cruz entonces no hubiese sido por redención a nosotros. Poco menos lo que el Cerinto explicaba es que Dios se reencarnó, ¿no es cierto? No hizo una encarnación en el cuerpo cuando vino como Jesús a la tierra, sino que Él tomó ese cuerpo en el momento del bautismo, cuando Jesús, hijo de María, se estaba bautizando, hijo de María y José se estaba bautizando, entonces Cristo descendió en ese cuerpo, tomó posesión de este cuerpo, casi una teoría espiritista eso, casi no, profundamente, una teoría espiritista, y que cuando Él estaba la víspera de su muerte, Cristo sale de ese cuerpo, y quien fallece, quien muere en la cruz es Jesús, el hijo de María y José. Ya, lo que el apóstol está hablando aquí, diciendo no por agua solamente, sino por agua y sangre, lo que está diciendo él, que aquel mismo que fue bautizado es el mismo que murió. Ya, el agua y la sangre hablan de los dos límites del ministerio de Jesús. El mismo que fue bautizado fue el mismo que murió. Muy bien. Muy bien. Así que es el punto 2, sí, del triple ministerio. Hablamos entonces del 3, el testigo celestial, del versículo 9 al 12. El contenido del testimonio interno y externo es que Dios dio a su Hijo divino para que los hombres pudieran tener vida eterna, ¿ya? Es el testigo celestial. El contenido del testimonio interno y externo es que Dios dio a su Hijo divino para que los hombres pudieran tener vida eterna. Muy bien. Y presenta entonces la conclusión, que es la confianza cristiana. Esa es la fe en Cristo demostrada en la confianza que manifestamos. Nuestra fe en Cristo, ¿no es cierto?, se manifiesta en la confianza que nosotros tenemos. Y el punto 1 habla de la sustancia de la confianza cristiana. Y dentro de esa sustancia está la seguridad de vida eterna. La seguridad de vida eterna y el conocimiento de la posesión de vida eterna es la base de la comunión, del gozo de la comunión. Esa seguridad de vida eterna que nosotros tenemos en Cristo y que los cristianos, al cual Juan estaba hablando, esa fe que ellos tenían era confiar y saber que ellos tenían una vida eterna. Y el punto 2 habla de la manifestación de la confianza, que se presenta de dos formas, exterior e interior. Exteriormente es el poder de ofrecer oración eficaz. Ya la manifestación de la confianza cristiana es el poder de ofrecer oración eficaz. El creyente que está en comunión con Dios no pedirá nada que sea contrario a la voluntad de Dios. La convicción es que Dios nos oye y esto nos da la certeza que Él contesta nuestras oraciones. Entonces, la primera, la exteriormente, la manifestación de esa confianza. ¿Cómo manifestamos esa confianza? Exteriormente, creyendo, ¿no es cierto?, que el Señor escucha una oración eficaz. Y segundo, la convicción interna, y es el saber. La confianza en el conocimiento, la condición de filiación divina, es incompatible no solo con el pecado de muerte, sino con cualquier clase de pecado. Entonces nosotros conocemos, tenemos conocimiento, sabemos. Eso está en el versículo 18 al 20. Y hace entonces Juan una exhortación final en el versículo 21, diciendo a los hermanos, guardaos. ¿Ya? Y ese guardaos habla de custodiar como lo hace una tropa, una guardia. Custodien, tengan cuidado. ¿Ya? Eso es a lo cual Juan está expresando a los hermanos.
¿Y por qué eso? Porque Éfeso estaba repleto de ídolos y prácticas idólatras. Entonces, él termina su texto hablando justamente sobre eso, que se guardaran casi como una tropa, una guardia militar, custodian algo, que ellos también custodiaran esta salvación y lo que ellos habían recibido de parte de los apóstoles, ¿no es cierto? Pero a través de parte de Cristo a través de los apóstoles, ¿ya? Y esa es la exhortación final a los hermanos, que se guardaran. Y eso guardar es custodiar. Así terminamos entonces primera de Juan. Que el Señor les bendiga.